Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, 9 de la mañana con 4 minutos y vamos a la primera entrevista de esta mañana. Nos acompaña el presidente y diputado del PPD, Raúl Soto. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola Sebastián, muy buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por esta entrevista y por su tiempo. Diputado, partamos por lo que ocurrió ayer en el Congreso. Finalmente se cierra el capítulo en torno a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Primero, ¿cómo evalúa el proceso después de lo que ocurrió ayer? Bueno, evidentemente que fue una pérdida de tiempo, un show político absolutamente innecesario. A esta altura era evidente que esta acusación constitucional era infundada, no tenía sustento constitucional ni económico y obedecía más bien a una estrategia exclusivamente política de hacer daño no solo al exministro, sino que también al exgobierno. Pero de pasada yo creo, Sebastián, que dañaba también la institucionalidad fiscal de nuestro país, por eso valoro que el Senado de la República haya actuado de forma responsable y haya desechado esta acusación constitucional, porque sin duda alguna que hubiese representado un precedente muy nefasto para la historia de la política fiscal chilena. Diputado, ¿por qué habla usted de un show político? ¿A qué se refiere? Bueno, me refiero a que los fundamentos tenían que ver con la contienda y la confrontación política, esta pugna de relatos entre el actual gobierno y el anterior, entre el oficialismo y la oposición, y no en fundamentos técnicos correctos desde la perspectiva constitucional, jurídica e incluso económica, ¿no? Uno puede ser crítico de una gestión fiscal o económica de tal o cual ministro, de tal o cual gobierno, eso es legítimo en política, pero otra cosa muy distinta es extrapolar los argumentos para llegar a decir que hubo infracciones constitucionales que acá evidentemente no existieron, o para llegar a decir que existió dolo o intencionalidad que acá evidentemente tampoco existió. Entonces yo creo que eso es un poco mal utilizar las herramientas constitucionales de fiscalización que existen, que son legítimas, pero que también deben ser usadas de manera más responsable, y por eso valoramos este esfuerzo de reforma constitucional que se está llevando adelante de forma transversal, para ver cómo esto se puede corregir y aumentar a lo mejor los estándares o los requisitos que las acusaciones constitucionales deben tener hacia el futuro. ¿Usted está de acuerdo con esa idea? En principio sí, creo que por estos días se valora cualquier esfuerzo que busque un diálogo y un acuerdo transversal, pensando en el bien del país y en el bien también de las reglas democráticas que nos rigen. Diputado, desde el punto de vista del trabajo en el Congreso y del uso de esta herramienta, Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, ayer justificaba esta acusación. Decía que se habría logrado asentar que el manejo económico de Nicolás Grau había sido pésimo y que eso quedó claro y establecido. ¿Qué le parece a usted ese punto que hace el diputado Romero, uno de los impulsores de la acusación, donde trata de alguna manera de justificar igualmente el haber llevado este proceso adelante? Lo que pasa es que eso es parte de la crítica política que, insisto, es legítima, Ajá. ¿no? Pero otra cosa muy distinta es decir que acá existió una infracción constitucional. Las acusaciones constitucionales se deben basar en infracciones a normas constitucionales. Eso acá no existió. Es muy distinto eso a decir que acá no hubo una buena gestión fiscal, que acá no hubo una buena gestión económica, que la gestión pudo haber sido mucho mejor. A lo mejor eso muchos lo podemos compartir, ¿no? Yo no creo que el ministro Grau haya sido el mejor ministro de Hacienda de la historia de Chile, ni por lejos, ¿no? Evidentemente que las cosas se pudieron hacer mejor, pero bajo ningún punto de vista existió infracción constitucional, bajo ningún punto de vista existió infracción legal, y no solamente por la gestión del ministro, sino que hay equipos de técnicos detrás que trascienden a los gobiernos, sobre todo en la DIPRES, que son los que van tomando las decisiones sobre las cuales los gobiernos avanzan, y por lo tanto a eso me refiero cuando señalo
que al acusar a un ministro de Hacienda se está dañando la institucionalidad fiscal. Y cuando se daña la institucionalidad fiscal, se daña nuestro país, se daña nuestra democracia, se daña nuestra imagen al mundo. Y es por eso que he señalado también que este es un show político barato que nos hizo perder tiempo y que, en definitiva, terminó haciéndole daño a nuestro propio país. Diputado, ahora, de todas maneras, ayer hubo, podríamos decir, una cierta separación, también un corte entre algunos sectores del oficialismo con los que impulsaron la acusación. La senadora Valladares, la senadora Núñez, el senador Longton, el senador Moreira, el senador Rojo Edwards también, o votaron en contra o se abstuvieron dependiendo de los capítulos. ¿Cómo ve usted esa señal también que se dio por parte de un sector que tiene su antecedente en la Cámara de Diputados también, donde un grupo de parlamentarios oficialistas votó también en contra? Bueno, yo veo una luz de esperanza de que un sector del oficialismo, un sector de la derecha, especialmente un sector de Chile Vamos, se esté atreviendo a tomar posturas políticas propias pensando en Chile y no dejarse tironear o no dejarse ser vagón de cola de los republicanos y libertarios, ¿no? De la extrema derecha. Si queremos tener una oposición dialogante que sea capaz de buscar acuerdos, necesitamos al otro lado también interlocutores válidos, ¿no? Y para eso creo que Chile Vamos está mostrando personalidad a la hora de tomar decisiones, aún asumiendo costos políticos altos, y eso es algo tremendamente relevante que al menos nosotros valoramos. No así republicanos, creo que a esta altura no existe ninguna diferencia entre republicanos y libertarios. Yo lo he señalado, creo que Republicano está trabajando políticamente más para Johannes Kaiser que para José Antonio Kast en estos momentos. Se están dejando tironear políticamente por las posiciones extremas, inflexibles, dogmáticas de libertarios y que están en la batalla cultural e ideológica y no en un camino de buena gestión y administración pública para solucionar los problemas de los chilenos y chilenas. Si siguen por ese camino, yo creo que van a fracasar, yo creo que se van a equivocar y espero que se den cuenta a tiempo para que puedan corregir el rumbo. Oiga, diputado, en todo caso, estamos con el diputado Raúl Soto, diputado y presidente del PPD. En todo caso, para republicanos, lo que usted plantea, esta idea de que no hay ninguna diferencia entre republicanos y libertarios, dando a entender esa cercanía, no es algo que le incomode, digamos, al mismo Partido Republicano, porque vuelvo a citar al diputado Agustín Romero, que estuvo aquí en CNN Chile, por eso tenemos tan frescas sus declaraciones, y planteaba ayer que él veía mucha más afinidad entre Partido Republicano y libertarios que con Chile Vamos. O sea, hay ahí un polo. Ahora, me interesa saber cómo ve usted esa alianza, digamos, y qué efectos tiene también, por ejemplo, desde el punto de vista de la relación con la oposición. Bueno, la pregunta que tenemos que hacernos es si se sienten más afines políticamente a libertarios que a Chile Vamos, entonces ¿por qué están gobernando con Chile Vamos y no con libertarios, ¿no? ¿Será entonces que los republicanos están utilizando a Chile Vamos para gobernar? ¿Están utilizando la experiencia en el manejo del Estado y en el gobierno de Chile Vamos? ¿Están utilizando a Chile Vamos para obtener sus votos en el Parlamento? Sin embargo, no se sienten cercanos políticamente a ellos, sino que a quienes están fuera del gobierno, que en este caso son los libertarios. Bueno, esa es una pregunta que tiene que responder el presidente Kast, su gobierno y el actual oficialismo. Pero evidentemente que a esta altura se están generando contradicciones insalvables al interior del oficialismo, que pueden eventualmente generar un quiebre y una crisis en el gobierno. Y por lo tanto, creo que Republicano está actuando de manera imprudente, no está pensando necesariamente en qué es lo mejor para generar condiciones de estabilidad y gobernanza al interior de su propio gobierno, y se está dejando tironear externamente por los libertarios. O sea, yo de verdad lo digo, yo creo que hoy día el jefe de la bancada republicana es Johannes Kaiser y no José Antonio Kast. Y allí hay algo que ellos tienen que revisar y evidentemente resolver. O sea, según su visión, el gobierno debió haber jugado un rol más importante en este proceso de la acusación constitucional, de haber desactivado la acusación. Evidentemente, el gobierno optó por mirar para el techo. Acá el gobierno optó por transformarse en un cómplice pasivo de una acusación constitucional que sabían que no tenía fundamento ni viabilidad y que sabían que le hacía daño
al ambiente político que el propio gobierno necesita generar para sacar adelante sus iniciativas comprometidas en el programa de gobierno. Es decir, el gobierno está conspirando contra sí mismo a través de una acción pasiva donde no es capaz de controlar las acciones de sus propios parlamentarios, de su partido más cercano. ¿Por qué? Porque están siendo tironeados por libertarios y por Johannes Kaiser. Uh-huh. Diputado Soto, en ese sentido, esta forma de configurar el oficialismo, con republicanos a su juicio más cerca del Partido Libertario, tironeados por el partido de Johannes Kaiser, ¿tiene consecuencia también en la forma en la que se relaciona con la oposición? Se lo pregunto, pasando al siguiente tema, por el futuro de la mega reforma, del megaproyecto que está empujando el gobierno. Absolutamente, porque en gran medida, Sebastián, el carácter de la oposición se va forjando en función del carácter y el camino y las decisiones que va tomando el gobierno y el oficialismo, ¿no? Si el gobierno y el oficialismo se atrincheran, si tenemos un ministro de Hacienda que habla de que la decisión económica la está tomando en función de una batalla ideológica y cultural, si tenemos una bancada republicana que está preocupada de las acusaciones constitucionales y de la pugna política y no de tender puentes de diálogo y acuerdo, evidentemente que el otro lado, la oposición, tiende a replegarse y a trincherarse también. Y eso nos polariza, eso le hace mal al país, eso nos aleja. Eso es construir una muralla entre el oficialismo y la oposición y no construir los puentes que quieren los chilenos para que en conjunto podamos conversar, buscar puntos en común y solucionarle los problemas de seguridad, de empleo, los problemas económicos, los problemas de costo de la vida, ¿no? Y desde esa perspectiva, yo creo que se están equivocando, ¿no? Y nosotros efectivamente hemos tenido la mayor apertura, la mejor disposición al diálogo en todas aquellas materias que sean beneficiosas para los chilenos y chilenas, pero cuando vemos al otro lado, evidentemente, un gobierno y un oficialismo atrincherado, replegado, nos hacen la vida más difícil a quienes de verdad queremos conversar para sacar iniciativas que sean buenas para Chile, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay algo que no se dan cuenta, que hay un efecto espejo también, ¿no? Lo que ocurre a un lado, de alguna forma, también va estableciendo la forma en la cual en el otro lado se va reaccionando. O sea, Entonces, yo creo que hay que en la oposición, digo, se endurecen las posturas también. Por supuesto, o sea, yo los primeros 2 meses especialmente vi dirigentes de la bancada republicana como el diputado Benjamín Moreno, que es su jefe de bancada, de hecho, en una actitud muy proactiva buscando el diálogo, buscando acuerdos, en un tono muy correcto, ¿no? Pero eso en algún punto se rompió a partir del tercer mes. Empezaron nuevamente a salir las voces como la del diputado Romero, que más parece, ¿verdad?, un libertario que alguien efectivamente republicano. Y eso los va tironeando, los va trincherando, y las posiciones más dialogantes van desapareciendo del escenario o perdiendo relevancia, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿con quién de republicanos conversamos? ¿Se puede conversar efectivamente con ellos o simplemente vamos a estar en la batalla de consignas ideológicas, en las cuñas para los medios cruzadas, ¿verdad? ¿O vamos a preocuparnos? Y en el caso de la mega reforma, diputado, ¿qué espíritu cree usted que es el que va a pesar? ¿El espíritu más dialogante o uno más cerrado al momento de tramitarlo? Y ahí los interlocutores son bien claros, ¿no? El ministro Quirós, el ministro Alvarado y el ministro García Ruminot. Bueno, yo creo que al interior de la oposición es evidente que también han existido matices, ¿no? Hemos tenido una predisposición más abierta al diálogo probablemente desde el PPD y desde el socialismo democrático. Eso no va a cambiar en cualquier tema en el cual exista espacio para conversar y para llegar a puntos de encuentro que permitan, por ejemplo, solucionar los problemas de seguridad, los problemas de empleo o los problemas económicos que tiene nuestro país. Van a encontrar en nosotros la total apertura, ¿no? En la medida de que del otro lado exista flexibilidad para incorporar visiones desde la oposición y poder llegar a esos acuerdos, ¿no? Nosotros no somos de aquellos que vamos a negar la sal y el agua,
pero al otro lado también tienen que abrirse mucho más, porque hasta ahora lo que hemos visto, sobre todo en las decisiones económicas, Ujú. es un camino errado. O sea, se están tomando decisiones económicas que son contrarias al sentido común, que son contrarias a los intereses de la gran mayoría, especialmente la clase media y los sectores vulnerables. Me refiero al tema de las bencinas, me refiero a los recortes en salud y en educación, me refiero a esta mega reforma que hasta ahora el gobierno no ha puesto compensaciones fiscales sobre la mesa y por lo tanto compromete el futuro fiscal de Chile. Me refiero al mayor endeudamiento. Es decir, hay una contradicción y un camino errado en las decisiones económicas que se están tomando, y yo creo que el ministro de Hacienda, impulsado por el presidente Kast, tiene que abrir la cancha, tiene que sentarse a conversar con el mundo político de forma transversal y también con los actores económicos, Ujú. ¿no? Con el mundo empresarial, con la CPC, con la SOFOFA, con el mundo de los trabajadores, con las centrales sindicales, con los gremios de las pymes y los emprendimientos, con el mundo de la academia, generar un pacto económico y social, un acuerdo respecto de cuáles son las reglas tributarias y las Ujú. reglas económicas que nos queremos dar para los próximos 30 años para Diputado, generar condiciones de estabilidad y crecimiento en Chile. ahora, también hay una responsabilidad, digamos, en la oposición, y me gustaría conocer su visión sobre cómo se está enfrentando ese proceso de diálogo desde el sector opositor. ¿Hay unidad de mirada entre todos los partidos de la oposición? ¿Hay puntos de vista distintos? Por ejemplo, en el Senado, en el momento de votar la idea de legislar, el senador Pedro Araya se abstuvo en ese proceso cuando todos los otros senadores opositores votaron en contra. ¿Esa es una señal de caminos distintos dentro de la oposición? La abstención del senador Araya se suma para los efectos del resultado a la votación en contra de la mega reforma, por lo tanto, en términos cuantitativos no tiene una diferencia sustantiva, ¿no? Yo diría que es más bien una diferencia de forma, lo hemos conversado. Yo creo que hubo un error en cerrarse a priori al inicio de esta segunda etapa de la tramitación de la mega reforma en el Senado. Creo que el camino correcto era presentar propuestas de forma constructiva, Ujú. abrir un diálogo con el gobierno, y si el gobierno se negaba, ¿verdad?, a incorporar esa visión, que fue lo que finalmente ocurrió, ahí decir que no, ahí rechazar, ¿no? Que fue un poco el camino que transitamos en la Cámara de Diputados y Diputadas. Acá hubo un poquito de ansiedad en el Senado, se trató de marcar una línea muy pronto, y eso impidió que hubiese mayor espacio para dialogar. Yo espero que ahora, en la tramitación en particular, se dé un espacio de diálogo, porque el gobierno, si bien aprobó su mega reforma en general, la aprobó con una mayoría extremadamente estrecha, frágil y muy circunstancial, ¿no? Eso no da condiciones de sostenibilidad ni de estabilidad futura a esta reforma tributaria. Muy por el contrario, lo más probable es que si se mantiene con esa estrechez de votos sea cambiada cuando cambie el gobierno en 3 o 4 años más, ¿no? Y por lo tanto, si el gobierno quiere en definitiva darle más robustez, legitimarla, necesita construir un acuerdo lo más transversal posible en la tramitación en particular, y ahí Ujú. vamos a tener que tener una conversación evidentemente de las distintas materias que nos preocupan. Una de ellas son los aspectos tributarios, que es el corazón de la mega reforma. Claro. Si el gobierno no pone compensaciones fiscales, evidentemente que para nosotros es muy difícil, porque eso compromete la arca futura de Chile. Ujú. Diputado, una última pregunta respecto al proyecto que busca modificar también la ley de responsabilidad penal adolescente. Ya hay una iniciativa para generar modificaciones en ese sentido a propósito del homicidio atroz de un niño de 12 años la semana pasada ocurrido en San Bernardo. ¿Cuál es su visión respecto a esta idea? ¿Usted está de acuerdo, no, con esta iniciativa para rebajar dicha edad? Yo creo que llegó la hora, Sebastián, de revisar, modificar y fortalecer las normas de responsabilidad penal adolescente. Creo que no están funcionando bien, creo que no están siendo un inhibidor efectivo para que los delitos, sobre todo aquellos delitos graves, no sean cometidos por menores de edad. Este sistema ha fracasado y requiere evidentemente cirugía mayor. Yo lo que espero es que no se lleve a un punto de transformarlo en
en populismo político, sino que de verdad se construya una propuesta técnicamente sólida, consensuada, que nos permita ver cuál es el mejor camino, si aumentar las penas para los menores, ¿verdad?, que cometen delitos graves, si bajar hasta un punto razonable la edad de la responsabilidad penal, Ujú. para dar mayores garantías a la sociedad, sobre todo a las víctimas de este tipo de delitos, y también para dar un reproche social y penal que sea más fuerte para desincentivar que este tipo de situaciones tan graves que hemos visto se sigan cometiendo hacia adelante. Lo que no puede ocurrir es que por una pugna política no se haga nada y todo siga igual, porque evidentemente que el sistema actual, como dije, ha fracasado, es insuficiente y requiere una modernización. El diputado Raúl Soto ha estado con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Diputado, muchas gracias por esta entrevista, muy amable. Muchas gracias, buenos días, Seba. Buenos días.